Hola, buenas, buenas. ¿Cómo va? Buenas, bienvenides. Hola a todos. Estamos esperando que se una Rocío. Buenas. Hola. Bienvenidas. Saludar a todos. ¿Cómo va? Buenas. Estamos esperando que se conecte Rocío. Mientras les comento, vamos a estar realizando un vivo para hablar de ESI, educación sexual integral en la adolescencia, salud integral en la adolescencia, salud sexual en la adolescencia. Esta semana, el miércoles, fue el Día Internacional de la Salud Sexual y hoy es el Día Internacional 6/9, Día Internacional del Sexo, y pensamos con Rocío en hablar un poquito acerca de qué es necesario para abordar la sexualidad en las adolescencias. Rocío es médica pediatra, no sé si saben, ahora sí, ahí se acaba de sumar Rocío. Ser médica pediatra implica ser médica de adolescentes. Esto es no solo se estudia. Bueno, La hola, ¿cómo va? ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. ¿A mí se me escucha bien? Sí, espectacular. Sí. Bueno, estaba explicando un poquito qué era la pediatría y quién eras vos, eh, pero bueno, justo te sumaste, así que no terminé de explicarlo. ¿Querés explicarlo vos o presentarte? Bueno, yo soy Rocío, soy médica pediatra y además me especialicé en adolescencias. Es una residencia más, además de pediatría, porque bueno, me interesó esa etapa específica de la vida con sus diferentes complejidades y singularidades. Y eso, así que ahora trabajo por suerte con adolescencias. Buenísimo. Bien. Bueno, con Rocío nos conocimos trabajando en Provincia de Buenos Aires. Ambas trabajábamos dentro de lo que es el área de salud integral en la adolescencia. Y puntualmente decidimos hablar de sexualidad hoy para dirigirnos un poco al público adolescente que siempre queda eh, rezagado por ahí, dentro eh, de las intervenciones, ya sea en salud, muchas veces también dentro de educación no se tienen tanto en cuenta su palabra, su participación, sus voces. Estuvimos haciendo ambas en nuestras cuentas de Instagram, unas cajitas de preguntas, de las cuales surgieron algunas dudas, consultas, que la idea es ir abordando hoy de manera transversal, y por eso ampliamos un poquito el inicio del vivo a adolescencias quizás. Bueno, yo no me presenté, creo que la mayoría me conoce, pero me presento, mi nombre es Mariela, soy María Bercero, soy psicóloga y me especializo en todo lo que es el abordaje de situaciones de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, y actualmente estoy trabajando en lo que es prevención o intentando hacer una concientización acerca de la prevención en redes sociales. Eh, Ay, me dijo pero no voy a tocar más. Bueno, un poquito las dudas que habían surgido en las cajitas de preguntas eran para que les vayamos transmitiendo.
Una era, ¿qué necesitamos para las relaciones sexuales? Orientada a la primera vez, pero bueno, pues quizás podemos hablar más amplio en este caso. Otra tenía que ver con, bueno, las prácticas sexuales, dónde, cómo, con quién, ¿no? Y ahí surgía un poco una anécdota o un temita en relación a esto. Y algunas otras cuestiones tenían que ver con métodos de cuidado. Así que, si les parece, empezamos por primera parte, que sería el consentimiento, y después nos metemos un poquito en lo que es la primera vez o esa experiencia, y por último, en métodos de cuidado. Si quieren ir poniendo o haciendo preguntas en el chat, son bienvenidas, los aportes, lo mismo, por eso les voy saludando a todos cuando se van sumando. Queríamos hablar al principio de las características del consentimiento, ¿no, Ro? Sí, por eso estamos tomando mate también, porque subimos el video del mate. Como que a veces es tan simple entender algunas cosas, como alguien dice quiero o no quiero mate, y de golpe en lo que es un vínculo sexual parece como que, no sé, no es tan fácil. Entonces, bueno, y también esto de que decimos muy libremente la palabra consentimiento y no desglosamos, digamos, todo lo que puede contener un consentimiento. ¿Qué significa dar un libre consentimiento? Exactamente, ya somos varias en el vivo, y me gustaría que vayan comentando qué saben, qué conocen acerca del consentimiento, un poquito ese video que subimos ambas a nuestras redes al principio, que es de una campaña, que retoma otro video que habla del té, ¿no? Sí. Habla de las características, ¿no?, del consentimiento, de que el consentimiento tiene que darse en libertad. Esto también es una condición para cualquier práctica sexual, ¿no? La libertad, estar libre de presiones, libre de manipulación, que no sea por la voluntad de otra persona, sino que yo realmente tengo ganas. ¿Cuántas veces nos pasa, a mí por lo menos en la consulta con adolescentes, que me transmiten eso, ¿no? Como, bueno, no sé, bueno, me insistió, o no sé si yo tenía ganas. ¿A vos te Sobre todo en los pasa, primeros no? vínculos. Sí, sobre todo en los primeros vínculos y la presión social a incluso a tener relaciones o lo que hablábamos ayer bueno, como que si soy su pareja o su vínculo tiene que pasar, como que eso, como que los tiempos también de cada vínculo con cada persona. Pero sí, es algo que no sé si consultan por esto, pero es algo que sale en la consulta, claramente. Pero sí. Por ahí el consultorio psicológico es más sencillo de identificar, como siempre a solas, por ahí ustedes las médicas no se encuentran con esa facilidad, ¿no? Nosotras, No, hay que generar ese espacio, sí. en nuestra práctica, nosotras estamos con los y las pacientes, y bueno, en general me cuentan, o me suelen contar, o les suelo preguntar en realidad si se dio libremente, ¿no?, el consentimiento. Otra cuestión para la libertad, y que también la hablaba el videíto, era la cuestión del consumo. Esto me parece que es más común quizás que surja en el consultorio médico. Más médico, sí. Sí, como el estado de conciencia por ahí, ¿no? Llevado a eso. Con alguna intoxicación de alguna sustancia, obviamente no se puede brindar consentimiento. Y si no fuese intoxicación, y si fuese que tomé de más, no, tampoco. Digo, siento que no estoy como siempre. Sí. No sé, no me puedo concentrar, no sé si en realidad tengo ganas o no, o es un poco el efecto del alcohol que me desinhibió. ¿Qué pensás? Sí. Y para mí aplica lo mismo, como que no sé, no lo siento tan libre. Sí, también. Depende de la situación, pero no lo siento tan libre. Es como cuando hablamos de conducir, ¿no? Hay personas que te dicen, bueno, no pasó nada, tomé un poquito, y igual no plenamente consciente, y después, nada,
se arrepienten de alguna cosa que puedan haber hecho. Bueno, yo lo siento parecido, ¿no? En este caso. Si siempre que cabe la mínima duda, que no es la persona con la que no nos sentimos cómodos, que no es algo planificado o algo que, no sé, quizás sin el efecto del alcohol vayamos a consentir, me parece buenísimo que lo tengamos en cuenta, quizás, digamos, no es un no definitivo, pero sí postergar a otro momento, ¿no? El vínculo, o no sea ahí, en el mismo momento. Sí. Otra cosa que... ¿Te acuerdas del momento estuvo de moda bueno, nosotros no, hablábamos un poco de esto del chemsex, como esta modalidad, ¿no? De tener relaciones estando bajo efectos de sustancia, como que estuvo muy de moda y no surgían las consultas, pero a veces uno pregunta qué consumos y nada, qué pasa a la hora de tener relaciones y los consumos. Y surgía esto como moda, ¿no? De tener relaciones con drogas encima, ¿no? Nada, que loco los tiempos, que también hay que adaptarse a lo que está sucediendo y empezar a pensar desde ahí cómo favorecer prácticas de cuidados cuando esas modas están tan de modas. Vale la redundancia. Tal cual. Sí, Aprovecho que estaron conectando, me saluden a todos. Así, gracias. Y hablo un poquito de una de las consultas que nos llegó, porque una de esas consultas se acaba de conectar la persona, tenía que ver con esto de la intimidad, ¿no? Por ahí lo retomo con esto que estábamos diciendo recién, ¿no? De que si no te sentís tan cómoda, si no es un espacio en donde, no sé, un boliche, un espacio público, un espacio en donde no podés quizás tener tu intimidad, no está bueno, ¿no? Brindar consentimiento o tener relaciones sexuales. Creo que esta es otra de las cosas re importantes a tener en cuenta en relación, no solo la primera vez, que era por ahí la pregunta, iba más orientada a la primera vez, pero me parece que la intimidad también es una condición para, para brindar consentimiento y para tener prácticas sexuales. Creo que sobre todo en la adolescencia, donde estamos explorando muchas veces las prácticas. Sí, y a veces también se expulsan de ciertos espacios también, como bueno, quizás en casa no, y no hay disponibilidad de espacio y a veces no es tan fácil ahora a la hora de la intimidad en dónde. Sí, es un tema. Y también Sí. deben estar carísimos los lugares donde se puede estar a solas con una persona. Sí. Así que, bueno, se han multiplicado quizás esas relaciones en lugares abiertos, en una plaza, en un espacio público. Bueno, tratemos de evitar, tratemos de preservar la intimidad, obviamente que cuando ya uno tiene experiencia y ya sabe lo que le gusta y cómo y cuándo, quizás el lugar no es y con quién, quizás el lugar no es lo más importante, pero bueno, como surgía en pregunta, me pareció importante que lo retomemos. La segunda característica del consentimiento, una era la libertad, que se toma libre de influencias, y la otra era la autonomía. ¿Te acordás del videíto que fuimos haciendo? Hablamos de las edades, pero ¿qué otras características suelen preocupar o qué debería tener el consentimiento en relación a la autonomía? Nosotros siempre hablamos de autonomía, cuando hablamos de autonomía en la adolescencia hablamos de que lo importante para tener autonomía es tener información, por ejemplo, en general para las cosas. Uno suele explicar o habla en base a lo que hay de disponibilidad y en base a eso también uno puede elegir, ¿no? Se me ocurre métodos anticonceptivos, en particular se me vino eso a la cabeza, pero también a las prácticas sexuales, nada, hablar de qué son y nada, que la persona puede decidir querer hacerlo o no. Nada, eso, información, me vino a la cabeza eso. Sí, tal cual. Tal cual, información y conocimiento, ¿no? Cuando hablábamos en el video decíamos que un niño o niña, una persona menor de 13 años, no puede consentir ningún tipo de práctica porque no conoce de qué se trata, porque es algo prematuro para su etapa del desarrollo. Bueno, cuando hablamos de adolescentes,
también me parece que es importante ver en qué etapa está, cómo se siente con respecto a su cuerpo también, al autoconocimiento, a la exploración del propio cuerpo. Entonces la autonomía no es solo una edad, ¿no? Porque por ahí en el Y a veces video nos que centramos. sí, lo simplificamos, pero siempre hay que individualizarlo. Puede ser que una persona de 16 tampoco tenga la suficiente autonomía, porque está, lo que vos decís, en alguna etapa diferente o explorando otras cosas y no para consentir una relación libremente, qué sé yo, no tiene que ver con la edad. Eh, Se me ocurre eso, y al revés, quizás más chicas de 13 tienen diferente autonomía que otras de 15, o varones, mujeres, digo, en general. Sí, nosotros ponemos el corte de edad porque también nos basamos en el Código Civil y Comercial, desde el aspecto más legal también, pero sí, hay que individualizar la situación. Sí. En el chat te hacía una pregunta, intuyo que es para vos porque Sí, dice somos Doc. fanáticas. Dice, ¿cómo hacemos las mamás para tratar estos temas? Tengo una mamá, entiendo que una hija, de Sí. 13 y ella no es igual a sus hermanas Qué en otros tiempos. suerte. Qué suerte que no es igual. Bueno, esto que hablábamos recién es re importante, ¿no? Cada caso Sí, es singular, cada persona es diferente, cada sí, yo a veces situación. yo tampoco sé cómo hablar, porque cada una persona trae información diferente y siempre está bueno, vos qué pensás, qué es, cómo lo sentís, es algo que puede pasar, no puede pasar. Como que abrir también a el espacio, a ver qué viene del otro lado, qué se imaginan que es, cómo es. A veces la verdad que sorprenden mucho las respuestas y los pibes la tienen más clara que lo que uno cree que le pueden tener, digamos, porque nosotros también esto de la mirada ultrocéntrica de las cosas, creemos que no hay un conocimiento y la verdad es que saben mucho más que nosotros algunos cuidados entre adolescentes. A veces sorprende que se cuidan mucho a lo prejuicio que tenemos de que los adolescentes no se cuidan, ¿no? Que está como tan metido en las cabezas nuestras. Sí, Eh, sí, sí. el cuidado creo que es otra de las condiciones para las relaciones sexuales, ¿no? El cuidado, no solo el respeto mutuo por lo que asiente o afirma la otra persona, sino también el autocuidado, esto Uh-huh. de mirarse a uno misma, a uno mismo y darse cuenta de que por ahí en algún momento no tenés tantas ganas de hacer la cosa, no te sentís tan cómoda, cómodo con alguna práctica, quizás que en otro momento consentiste y te gustó, pero en ese momento no estás sintiéndote bien. Me parece que el cuidado es no solamente utilizar preservativo o en el caso de que sean relaciones de frotación o de sexo oral, campo de látex, sino también tiene que ver con esto, ¿no? Con el registro de las emociones, de qué nos pasa, de tratar de evitarnos incomodidades o futuros incomodidades y arrepentimientos. Creo que eso es fundamental. Eh, Otra de las características, o otra cosa que pasa por la mente, es que es explícito, ¿no? Nos lo dice en todos lados, no solo sí es sí, Sí. pero ¿qué ejemplos se nos ocurren en los que no pase esto o al revés, en los que se deba consentir, se deba aplicar esta norma o esta regla del consentimiento? Ay, no te escuché lo último. Ya ¿En empecé qué con... tiempo o alguna cosa en la que surja de que es de lo contrario, ¿no? A veces pasa, a mí me cuentan experiencias en donde por ahí no saben si estuvo bueno, si consintieron. La otra vez Sí. una adolescente me contaba en el consultorio, está ejercitando su sexualidad con un vínculo sexoafectivo bastante reciente, y me decía, bueno, yo sé que como que me vas a retar por esto que te cuento, ¿no? Y me decía que no había utilizado protección desde el inicio de la relación sexual, como que en un momento sí utilizaron protección, pero que no fue desde el inicio. Y tenía mucho miedo, aparecía un poco ahí el miedo, la sensación de, bueno, de poder estar, tener una ITS, haber contraído una ITS,
tener, estar embarazada, estar causando un embarazo intencional, probablemente, indeseado. Entonces, se aparece mucho en la consulta esto, cómo se aparecen los miedos, cómo se resuelve. Sí, ¿te acordás que había una campaña de si no es sí, es no? Que era complejo leerla. Pero esto de que yo siempre les digo que sí, es no, no, si no es sí, es no. Entonces, también eso de darles el lugar a que se tiene que respetar eso, digo, en lo específico, perdón, en lo explícito del consentimiento. Por esto de que por ahí lo que vos decís a veces en el no cuidado, que a veces es unilateral ese no cuidado y que se cede por el otro y no por uno, ¿no? Como que, y al final no es recíproco, ¿no? Y no es mutuo, es el placer de uno y no es el placer del otro, y además el otro le está pasando mal o le genera un miedo, una culpa, miedo a una infección, miedo a un embarazo y demás. Nada, qué importante eso de que se pueda respetar ese sí y ese no, las dos cosas. Sí. Sí, y tratar bueno, que el cuidado sea charlar, esto de lo explícito, tiene que ver con el diálogo, ¿no? Con el poder comunicarnos de alguna manera. Sí, que a veces Quizás es más fácil decir sí, pero hay muchas formas de decir que sí. Lo importante es el sentimiento, ¿no? sí. Que se pueda consentir, que se pueda explicitar para cada práctica sexual, incluso para la adopción o no de métodos de cuidado. Esto que estaba, esta anécdota que contaba, que por suerte no fue nada de toda esa cuestión que estaba en el miedo y demás, tenía que ver con esto, con que la persona no había adoptado una medida de cuidado que ambos habían consensuado adoptar. Entonces, ahí apareció el miedo, ¿no? Entonces, es bueno considerar esto y promover el consentimiento. Cada vez que hablo de consentimiento, el otro día me pasaba en la tele, ¿viste? Me decía Claribel Medina, me dice, ¿pero qué te tiene que firmar un papel? Ah, que claro, la idea de autorización, ¿viste? Legal. Sí. Y no tiene que ver con eso, ¿no? Que sea explícito, que sea expreso, simplemente que la persona afirme y que los dos estén de acuerdo en hacer, los dos o más, si hay más personas en una relación sexual, en hacer esa práctica, cada práctica. Entonces, el hablar en ese momento no te la baja, no corta el momento, no es disruptivo. Creo que está bueno, nada, que hablemos sobre todo nada, en la consulta, pero en todos los espacios desde la promoción, de eso, ¿no? De que no es algo que corta el momento, que corta el clima, para nada, sino que la verdad es que hace que la situación se vuelva Sí, cómoda para los dos y para sí, exactamente, sí. Genera otro tipo de clima que puede ser peor. Sí. El otro día veía una charla TED que hizo Débora Tajer, que decía que lo que el porro o el preservativo fue en los 80 y los 90, el consentimiento es a esta generación. Mira. Que el consentimiento busca erradicar obviamente esa cultura de la violación o de la violencia sexual, y el preservativo intentó, digamos, erradicar y sigue intentando erradicar esa epidemia que en los 80 y los 90 fue el bebé y el SIDA en ese momento, ¿no? Entonces, lo que ella decía era que en ese momento se usaban las mismas excusas para no usar preservativos y que hubo que dar la misma batalla. Ahora, y siempre históricamente la violencia sexual fue la violación, y es un problema que hay que combatir, ¿no? Y que hay que prevenir. Y creo que la cultura del consentimiento, hablar de estos temas, ponerlos en agenda, hace que sea nuestra forma de combatir y de prevenir que entre pares y entre relaciones simétricas se dé la violencia, ¿no? En situaciones de... Sí. Sí, antes era impensado entre pares pensar
violencia sexual o era una imagen que no estaba tan, ¿no?, armada como ahora, Bueno, creo. Se están desnaturalizando cosas que están buenas. Sí, sí, sí. sí, está bueno charlarlas y así, tipo descontracturado, tomándose unos mates, poniéndolo en un vídeo, en un lugar. Sí, como esto para mí es increíble que de una palabra podés desglosar 20.000 cosas. Si uno pudiera tener este espacio en las consultas estaría genial, ¿no? Pero bueno, eh, ojalá que Pero esto se bueno, pueda dar en las escuelas. tener a posteriori, así que va a estar bueno. Quienes vieron una partida después suelen ver todo el vivo, así que Sí. nada, son cosas que están grabadas y que siempre podemos referenciar, digamos, estos materiales. Eso es lo que está bueno de las redes. Tienen sus cosas malas, que podemos hablar un poquito de eso, ¿no? Ahora las redes sociales, la tecnología, están en el sexo como en la vida, ¿no? Sí, Por todas partes. Ahora las prácticas sexuales se transformaron. sí. Son distintas. ¿Te cuentan experiencias de sexting o de difusión de alguna No, imagen sin no consentimiento? como, no me llegan como algo bueno, siempre llega como el problema, como esto de que se difundieron imágenes sin consentimiento, hablando eh, de esto mismo, eso sí, pero no tanto como naturalizada la práctica de tener relaciones sexuales a través de medios digitales. Pero sí el problema de que hay mucha difusión de contenido erótico o íntimo sin autorización. Sobre todo más como extorsión por ahí en parejas, por así decirlo, manipulación y demás. Como bueno, si no volvés conmigo voy a difundir este video. Y ha pasado situaciones que me han comentado eso. Y nada, esto de que es tan común en grupos de reenviar la foto, por ejemplo, incluso a compañeros y compañeras de colegio, ¿viste? Como, nada, como esa dinámica están teniendo como súper compleja y que hay que abordar como grupo, ¿viste? Que está complicado en ese tema. Pero no como práctica, ya te digo, a mí me llega siempre el problema, muy pocas veces desde el lado de, bueno, charlemos si estás teniendo relaciones en medios digitales. Pero bueno, en la pandemia se habló mucho de sexting y después como que se bajó un poco, ¿no? Hablar, había hasta una guía para Sí, cómo tener relaciones sexuales seguro. virtualmente. Sí. Ahí Celina nos dice gracias por hablar de consentimiento esta semana, aplicada a diferentes ámbitos como las fotos, tal cual. También, digo, las fotos, el Creo que es un video, gran problema, sí, porque no hay una regulación de eso y es muy difícil por el alcance que tiene algo que se vuelve viral. Es increíble. Y sí, el tal daño que cual. genera, como que para mí se perdió un poco de que lo digital no es real y es real, ¿viste? Y genera el mismo, hasta a veces peor el daño. Sí. Una paciente me contaba la otra vez que se habían creado unas Ah, las cuentas, cuentas sí, eso es bastante común. publicar sus fotos. Sí, Existen estas cosas que se crean cuentas falsas para publicar fotos en señal de venganza o como para atacar a sí, una persona o para extorsionar, o se usa sí. mucho como extorsión, ¿no? Lo que tiene de bueno, y aprovecho este espacio como para difundirlo, que se va ayornando y la Sí. tecnología también se va modificando, que ahora las herramientas digitales, sobre todo las redes sociales como el WhatsApp y el Instagram, te permiten poner mensajes temporarios, que hagan una sola vez y que Ujú. no se pueda grabar pantalla mientras se reproducen esos mensajes. Eso está buenísimo porque si alguien quiere consentir prácticas sexuales a través de la virtualidad, porque están lejos, porque no se ven, porque no existe otra forma de hacerlo o Ujú. porque tenés ganas de experimentar de esa manera, está bueno que sepan que existen esas herramientas y que son simplemente un tiki, tocas y cambias la configuración y pones que se vea una sola vez y eso hace que no se pueda ni siquiera grabar pantalla, ¿no? Ujú. Eso está bueno, ¿no? Y lo dejamos ahí también en el grupo como, Sí. ahora quiero leer los comentarios, Sí, hay justo muchos vos subiste comentarios. algo esta semana de la ley Olimpia y ahí me acordé yo del consentimiento y esto de lo digital, que es igual de grave, ¿no?
y que se pudo lograr algo, al menos como ley, de que es un tipo de violencia más. Eso está bueno. No entiendo la pregunta, nos están preguntando acá en el chat, Ana, nos pregunta, dice que es analista y que nos agradece por compartir experiencias clínicas y saberes, pero nos pregunta si se encuentran con consultas en donde jóvenes instruidos, divertidos, quizás está tipeando la siguiente parte. Ahora te leemos, Ay, yo no Ana. puedo leer eso, igual. Capaz porque Debo yo estar... Me quedé en Beatriz, ahí no, hasta ahí llego. por ahí ir bajando aquí, no sé si te No llega. sé. Bueno, No una importa, de si las vos podés leerla. características, además de que era específico para cada práctica, tenía que ver con que es reversible el consentimiento. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué experiencias nos encontramos? Te escucho en otra pieza. Y yo siempre les digo que siempre pueden decir que no. Por ejemplo, que si dijeron que sí, no es para siempre sí. Que en cualquier momento se puede decir que no. Y al revés, si se dijo no y si quiere volver a decir sí, se puede decir sí y seguir la práctica. Bueno, sí. Quiere participar también. Tal cual. O sea, que se puede decir que no aún iniciada la práctica. Sí, O sea, yo sí. dije, sí, tengo ganas. La verdad que sí. Y me molestó algo, no me gustó, o incluso me arrepentí. Sí. Digo, no, No era lo que quería, no era lo que pensaba, no era como me siento como me siento, y sí, sí. puedo decir que no, y la práctica se debe interrumpir, sí o sí, si no también hay una situación de violencia, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que implica que es reversible es que no se brinda consentimiento de una vez y para siempre, como era antes, ¿no? Para mí, yo para vos, de toda la vida, esto de la monogamia que obligaban, sobre todo a las mujeres, a tener que tener relaciones sexuales con la persona con la que se casa. Esto me parece que es fundamental, ¿no? En el video lo dice tipo, si quise mate la semana pasada, no tengo por qué querer ahora. Si quise hace una hora, pero Sí, sí, más. tal cual. No. Sí. Así que, entonces, específico, perdón, para cada práctica y para cada vez. Y puedo decir hasta acá. Estamos en vivo. Me quedé estoy muy pendiente de esto. Sí, el Nato quiere participar de nuestro video. Está bien, no quería, ahora quiere, entendió lo que era un consentimiento. Vamos, un poco fuimos tocando todos los temas y las distintas cuestiones. Ahí apareció la pregunta. Empáticos y amorosos se encuentran conociendo a alguien recientemente y se encuentran con una confesión de abuso. Los desconcierta y no saben cómo proceder ante eso, alentando la continuidad de ese, y ahí también supongo que quedaron como unos puntitos suspensivos. A mí sí me pasa que me encuentro en las consultas habitualmente que los tiempos han cambiado y que pibes, sobre todo las masculinidades, ¿no? Los varones, Sí. me cuentan o me relatan situaciones en donde, bueno, ante el utilizar el consentimiento, el preguntar si la persona consiente la práctica, si la persona con la que se están vinculando tiene ganas, desea, quiere, le gusta lo que está pasando, muchas veces se encuentran paralizados ante la situación de que existió anteriormente violencia sexual. Creo que referías a eso, Ana, los hermanos, y si tiene que ver con eso la pregunta, pero sí
siento que los tiempos cambiaron, que hay muchos varones, sobre todo los más jóvenes, que incorporaron esto a las prácticas sexuales, a los vínculos sexoafectivos, y que también sucede que muchas personas en general no están acostumbradas, se sienten incómodas con la pregunta. Creo que también está bueno tener una charla previa, tipo Sí. antes hablar, qué te gusta, qué quieres hacer, qué tuvieras ganas, ¿no? Eh, eh, quizás transformar la previa, que no sean solo, qué sé yo, arrumacos, besos, cosas, arrumacos re de vieja, ¿no? La previa ya es de vieja, sí. Es re de vieja. Que no sean solamente besos, abrazos, tocarse, qué sé yo, sino, bueno, quizás una charla previa también está bueno y por ahí no decir, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto otro, pero Sí, sí. nada, es fácil ponerse de acuerdo. Yo siento que como todo cambio cultural, es algo que también va a llevar tiempo. Varones y mujeres no estamos acostumbrados o acostumbradas, algunos de mi edad, no sé ustedes que son un poquito más jóvenes, a, a usar o a hacer, o a pedir y preguntar todo el tiempo, ¿no? Sí. Del consentimiento. Ana, Ana Caro, contanos si te respondimos la pregunta o si tenía que ver con alguna otra cuestión. Creo que de las preguntas que fueron surgiendo, tanto en la cajita de preguntas como en el chat, no, las fuimos respondiendo a todas, fuimos contando algunas experiencias. Otra cosa que había surgido, que me parece re importante de preguntarte, aprovecharte como doctora, Total. me habían preguntado acerca de cuál es la situación actual de métodos anticonceptivos y por qué, digamos, se tenía prioridad para dárselo a las adolescentes y eso dejó de pasar. Me parece que está bueno que podamos hacer alguna mención de eso. Sí. Eh, y en cada lugar la situación es diferente, pero a nivel quizás nación se redujo el presupuesto en salud sexual y reproductiva y sobre todo en métodos anticonceptivos. Están hablando de un número grande, nivel 70% de reducción de un presupuesto. Y en relación específicamente a las adolescencias, existió un programa que se llama Programa ENIA o Plan ENIA, que tenía que ver con políticas destinadas a, bueno, a los derechos sexuales en adolescencias y la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, además de otras políticas nada más específicas, pero en ese programa era donde estaban incluidos los métodos anticonceptivos en adolescencia, sobre todo los de larga duración, como son el implante y el DIU. Hubo mucha campaña en todos estos años en la utilización del implante. Y la verdad es que ahora ese programa está desmantelado, entonces todavía no lo estaríamos viendo en algunos lugares, en realidades muy diferentes, pero por lo que nos están comentando en la provincia entiendo que están complicados y están costeando algunos costos los municipios, por ejemplo. Nada, eso es grave, porque se están vulnerando derechos, entonces, y sobre todo adolescentes que nada, no tienen por qué transitar un embarazo ni maternar cuando no lo desean siquiera. Así que bueno. ¿Y por Nada, qué? sí. Delicada la situación, estado crítico, si es médicamente hablando, en terapia intensiva. ¿Y Sí. por qué en particular se dedicaba o se priorizaba a los y las adolescentes para lo que era la entrega de métodos anticonceptivos? ¿Por qué existía ese plan? ¿Por qué en particular se elegía a las adolescencias para estas políticas públicas? Y el programa no estaba en todas las provincias, era como una política muy específica en donde, digamos, los números eh, de embarazo adolescente eran más altos, ¿no? Como que estadísticamente se dividen como en dos grandes grupos, en adolescencias tempranas y adolescencias tardías. En adolescencias tempranas el embarazo, obviamente estamos hablando más de violencia sexual, o sea que las políticas iban destinadas más a prevenir las violencias sexuales y detectar violencias sexuales. Y en el caso de las adolescentes tardías, nada, prevenir embarazos no intencionales porque
se sabe también biológicamente que un embarazo en la adolescencia es de mayor riesgo para la persona y para el bebé, y además que interrumpían su escolaridad, se veían forzadas a realizar tareas de cuidado, proyectos de vida y demás, ¿no? Como que interrumpe su proyecto de vida, eso sería, resumidamente. Entonces, bueno, iba destinado a esa población. Y sí se notó que redujo casi un 50% de la tasa de fecundidad en adolescencia, o sea que funcionaba. Entonces, nada, la pregunta es, ¿por qué no se decide continuar con ese plan, ¿no? Pero bueno, qué caro sale como sociedad interrumpir esos proyectos de vida, y ni que hablar del costo en salud que hace tener embarazos adolescentes. Pero bueno, nada. A mí me preocupa, es algo que hasta me pone triste, te digo. Sí. Sí, tal cual, personalmente también, digamos, más allá de que conocía profundamente el plan y he trabajado con el plan, también sé y conozco bien de cerca las consecuencias que genera, no solo en el proyecto en relación a a la interrupción de la escolaridad, sino de vida entero, porque muchas veces las jóvenes que tienen hijos a temprana edad no consiguen trabajo, o se tienen que dedicar sí o sí a tareas de cuidado, o probablemente tengan dificultades como para organizarse, como para seguir estudiando si es que lo desean, bueno, y un montón de otras cosas, más allá de vivir o atravesar la etapa con sus pares, salir, hacer las cosas propias de la, de la edad adolescente, ¿no? Y tener que dedicarse quizás a tareas de cuidado. Y otra Otra, cosa que estuvo otra bueno cosa, el programa, que me parece a mí, que pudo articular salud con educación, que a veces es muy difícil, que eso que había la imagen o no sé, como asesores en colegios, hacía que las adolescencias pudieran contar cosas, como no sé, se acercaban y preguntaban métodos, anticoncepción de emergencias, situaciones con compañeras o compañeros, como que ese vínculo y esa llegada al cole me parece que estuvo muy buena, y que ahora no sé qué va a pasar porque los asesores no estarían. Eh, que es difícil eso, siempre fue como un problema, salud y educación articular, ¿viste? Entonces esa línea que lograron romper ahí estuvo buena y ahora esto se perdió. sí, tal cual, la idea era que tenga varias áreas, varias Sí. líneas, una de las cuales es ESI, por lo cual, digamos, se prevenía y se abordaba tempranamente, previniendo las consecuencias de la violencia sexual. Nada, bueno, esperemos Sí, que en sí, algún sí, porque momento bueno, yo estoy siguiendo de cerca la situación y hay proyectos de ley para que el programa, se haga ley, y estaría bueno que así suceda, porque una vez que hay una ley, las leyes hay que cumplirlas. Entonces, bueno, ojalá que esos proyectos se puedan trabajar y debatamos. Todo lo que tengamos que decir lo debatimos. Pero sí, a alguien le tiene que importar las adolescencias. está buenísimo que podamos una próxima conversación, alguna otra charla, quizás hablando de cuidados de la salud en términos más amplios en las adolescencias, no hablando específicamente, bueno, de prevención del embarazo o de prevención de la violencia sexual, sino hablar un poquito más amplio de salud menstrual, de cuidados, de métodos quizás anticonceptivos, que son preguntas Sí, que suelen hacer. surgen, porque sí, cuando hablamos de información hablamos de métodos anticonceptivos también, ¿no? Y prevención de infección y esas cosas también. Tal cual. Así que me pone muy contenta que hayamos tenido este primer encuentro y Sí. seguramente ahora han subido, si pueden poner en comentarios quienes lo vean, o preguntas o cuestiones a trabajar en el próximo vivo o en la próxima charla, en el próximo encuentro con Ro, eh, con Rocío, como para ah, que queden ahí, que podamos tenerlas en cuenta para armar el próximo vivo, así como tuvimos en cuenta los comentarios y las sugerencias que fueron poniendo en cajita de preguntas, que
quizás también se iban un poco del tema inicial de consentimiento, pero la verdad es que tenía todo que ver con todo, ¿no? Y Sí, estaba relacionado y sí, nos ayudó un montón a pensar un poco de qué charlar, cómo charlar. Nada, personalmente me quedé re contenta con haber podido hablar de este tema, haber podido contar con la presencia de tanta gente, porque estoy saludando, no sé cuánto, como 50 personas. mira, Así que no me están dando acá. sí, en general Tiene que ver con queda el mic bastante en la persona que se inicia, pero un montón de personas fueron conectándose, estando, dejando comentarios o algunos corazoncitos, arcoíris, había de todo un poquito. Así que ojalá haya quedado todo grabado y subimos, dejamos el vivo como para que nos hagan comentarios, preguntas y planificamos un próximo encuentro. Ya te comprometo. Dale. Me gustó la de salud menstrual, creo que es un buen tema. Me parece que está bueno y podemos dedicarlo directamente a adolescencias o Métodos. adolescentes, Sí, tal sí. cual, como que se conecten y nada, puedan interactuar también entre ellas, con vos, sacarse sus dudas. Lo dejamos abierto. Ojalá eh, que sea pronto y que saludos a la doctora Rocío como doctora de mi hija, te pone en el chat. No sé quién, Bueno, vamos pero a gracias. No veo. va a Vengan, quedar, vengan a mis espacios. Sigan viniendo. va a quedar subido al perfil de ambas, así que nada, háganos comentarios, dejen muchos likes. Muy buena el tema de salud menstrual, dicen, así que Vamos. ya estamos con propiedad para hablar de eso, para hablar de la primera menstruación, para hablar un Sí, poquito de lo que re, nos pasa re. emocionalmente también. Sí. Está bueno. Sí, porque eso sí es una re llegada al sistema de salud, me parece que. No, como que todavía hay. Bueno, menstruo que tiene que ir al control. Sí, sí, sí. Bueno, vamos cerrando, ya se va desconectando la gente, así que te Chau, mando gente. un beso. Gracias. Chau a todos. Gracias a ti también. Nos vemos prontito. A tomar unos mates de verdad. Sí, sí. O comida también. Eso.